Llegó ese momento del año en que todos los camiseteros nos frotamos las manos, y es que están a punto de comenzar las principales ligas del fútbol europeo, y no quiero dejar pasar la oportunidad de compartir contigo mi opinión sobre todas las camisetas del fútbol español. Hoy compartiré mi opinión sobre las camisetas que ya conocemos y las filtraciones, y te digo desde ahora que hay camisetones. Vamos a comenzar con el primero. El Alavés. Puma nos presenta estas tres camisetas. En su conjunto están bien. La local me agrada, me parecen interesantes las líneas chiquiticas en la parte blanca, pero no me dice nada más. Es que el sponsor me parece bastante feo y creo que por eso le doy 6 sobre 10. En la visitante me suelen gustar estas camisetas donde se utilizan mapas de la ciudad, de los estadios. La verdad es que me agrada bastante esta camiseta, pero el sponsor de nuevo la daña bastante, por eso le doy un 7 sobre 10. La tercera me parece la más interesante de las tres, sin ningún tipo de duda. La combinación de colores me encanta, me resulta bien interesante el tema de que el escudo sea minimalista, se quita lo que es el circulito y me parece que luce muy bien, incluso el sponsor se acopla al diseño. Fenomenal, 7,5 sobre 10. El Athletic Club sigue con Castore, para sorpresa de muchos, y me incluyo. La camiseta local bastante clásica dentro de lo que cabe, tiene las franjas rojas y blancas, el escudo luce bien, pequeños detalles en color negro y algunos detallitos dentro de las franjas rojas, pero no me dice nada esta camiseta, 6 sobre 10. La camiseta visitante no me gusta nada como luce ese cuello como tan delgadito, el patrón de lo que es la parte frontal tampoco me termina de enamorar, los colores sí me gustan, pero tampoco puedo darle más que un 6 sobre 10. Y la tercera, madre mía, esta es una camiseta bastante rara, digamos, estos colores así como entre rosa y violeta. No sé si esto es una filtración o no, probablemente lo sea todavía, habrá que esperar para que no lo sea, crucemos los dedos. 4 sobre 10. Las camisetas del Atlético de Madrid causaron indignación entre los fanáticos cuando fueron presentadas, y lo entiendo. Nike parece que experimenta con lo que es el club colchonero. A mí la local me gusta, pero me parece que está un poco recargada, exagerada. Esas líneas dentro de las líneas blancas sobraban, y aparte como en degradé. La camiseta me gusta, pero no le puedo dar más que un 6,5 sobre 10. La visitante es diferente, con este color así gris o plateado, con el juego de entre rojo y blanco. El cuello me gusta como luce, así como el escudo monocromático. Esta le podría dar también un 6,5 sobre 10. La tercera o alternativa me parece la peor con mucha diferencia, y es que esta colección de Nike, la que tiene el swoosh vertical, no termina de gustarme ninguna de las camisetas que están siendo filtradas y presentadas. Esta camiseta no me gustan los colores, el patrón, el diseño. La verdad es que no me gusta absolutamente nada y por eso le doy un 4 sobre 10. Algunas a la fecha todavía no se conocen. Por ejemplo, el Betis y Hummel solo nos ha presentado la local y la visitante. La local es una maravilla, me encanta la camiseta, hace tributo de nuevo a lo que son las camisetas de los 90 con ese cuello tipo polo, con los diamantes en todo el terminal. A mí me gusta mucho el trabajo que hace Hummel con el Betis, y esta es una camiseta que le daría 8 sobre 10. La visitante no me termina de gustar. Mira que este color neón con negro me parece que siempre se pueden hacer cositas interesantes. Está muy deportiva, no va a juego con la local. Me gusta mucho el escudo así como antiguo que utiliza, pero nada más. Es lo único que me gusta de esta camiseta. Le daría un 6 sobre 10. Para los que tienen tiempo en el canal saben que Hummel es de mis marcas favoritas y también viste al Celta de Vigo. El equipo vigués me parece que presentó una camiseta local muy bonita, con excepción de un detalle que me incomoda un poco, y resulta que en este cuello hay una especie de tiras cruzadas que no se aprecian porque utiliza el mismo tono de blanco. Si las hubiesen colocado las tiras quizás en un color celeste o en un azul o en un rojo, qué sé yo, hubiese quedado según mi punto de vista bastante mejor, pero la camiseta en su global y en la idea me gusta, le doy un 7 sobre 10. La visitante por su parte no me gustan los colores, no me gusta este template que está empleando Hummel esta temporada, con estos detallitos aquí no me gusta nada, le doy un 6 sobre 10 y creo que le di demasiado. La visitante por su parte no me gusta nada, lo digo sin pelos en la lengua.
Este template de Hummel me parece de los peores de los últimos años. No me gusta nada este detalle aquí con esos patrones como llamativos. No me gusta el color, no me gusta los vivos y ese patrón ahí me parece que afea muchísimo la camiseta. Le doy un 5 sobre 10. El Español de Barcelona vuelve a primera división y lo hace con estas camisetas. La local me gusta porque me parece una camiseta cumplidora, deportiva, el cuellito me agrada, me parece que Kelme lo hizo bien. Tiene unos pequeños triangulitos en la parte inferior que habrá que ver si van a juego con los pantalones. La visitante me agrada el color, pero me parece una camiseta hasta cierto punto de entrenamiento. No le veo nada especial, más allá, ya te digo, de la combinación de colores. Le doy un 6 sobre 10. Lo mismo pasa con la tercera. Es una camiseta muy simple. La tira entre blanca y azul que encontramos en el pecho nos recuerda un poco a camisetas de porteros. ¿No te parece? A mí esta camiseta me hace sentir que estoy viendo a un arquero. Por eso le doy un 6 sobre 10 también a esta camiseta. Nike es capaz de lo mejor y de lo peor y lo demuestra con estas camisetas del FC Barcelona. La primera hace tributo a la camiseta Centenario y lo hace de una manera muy bien conseguida. La camiseta es de las más bonitas de la temporada, lo adelanto, y se está vendiendo como pan caliente. Es una camiseta que me parece que lo tiene todo. Le doy un 8 sobre 10 a esta camiseta. La visitante todavía no es oficial, pero todos la conocemos. Esta combinación de negro con los costados azul y grana, además de este cuello tipo royal, me parece que está muy bien conseguida y le doy un 8.5 sobre 10. Habrá que verla en persona, pero la tercera es que no me entra por los ojos. De nuevo, esta colección me parece que falla muchísimo. Quiso arriesgar y se pasaron. Le doy un 4 sobre 10. Cada vez que la veo me gusta menos. Es lo que pienso. El Getafe y Homa nos presentan estas camisetas. La local, una camiseta cumplidora, deportiva, continuista, tiene como un patrón abstracto, me gusta el cuello con esas pequeñas solapitas y que creo que tiene el detalle de la bandera española. Escudo tradicional en gran tamaño. Es una buena camiseta, 7 sobre 10. La visitante, me gusta el cuello, pero me parece que quedó como a medias. No termina de ser pico, no termina de ser polo, no sé qué quisieron hacer, habrá que verla más en detalle. Me gusta la combinación de colores, pero ya te digo que ese cuello me incomoda un poco a la vista, le doy un 6 sobre 10. Y la tercera me parece la más simple de todas, pero a la vez es la que más me gusta de este trío. Me gusta la combinación de colores y que el escudo es monocromático. No sé por qué esta me parece una camiseta muy ochentera. Yo le doy un 7,5 sobre 10 a la tercera equipación. Y seguimos con el Girona, el equipo revelación de la temporada pasada, que esta temporada va a debutar en Champions League. Le deseo todo lo mejor, de verdad que sí. Y lo hace con estas camisetas. La local, la verdad es que apenas la vi me pareció horrible, feísima, pero luego con el pasar del tiempo la entendí que tenía que ver con el escudo. La verdad que me parece una camiseta demasiado arriesgada, pero la comprendo que quiso hacer el diseñador y me parece que está bien, un 6 sobre 10. Antes le hubiese dado bastante menos. La visitante, que utiliza la señera con estos tonos entre azul marino muy oscuro con rojo y ya te digo, la señera atravesando como una franja, me parece muy interesante y bonita. Yo daría a esta camiseta un 7.5 sobre 10. La tercera alternativa con este color lila, violeta, me parece muy bonita. ¿Qué quieres que te diga? Por norma general no me gustan este tipo de camisetas tan llamativas, pero esta camiseta tiene un algo que me encanta. Es una camiseta que le daría 7,5 sobre 10. Pero si vamos a camisetas que realmente me gustan muchísimo, son las de la Unión Deportiva Las Palmas. Debo decirlo que estas camisetas, sobre todo la primera y la visitante, son fantásticas. Hacen alegoría a camisetas de los 90s. La verdad que están hermosas, muy bien conseguidas. Me gusta el patrón, las mangas, el cuello, cómo luce la camiseta en global, fantásticas. La primera en color amarillo con el cuello azul y la visitante me gusta aún más con color azul y detalles amarillos. Son fantásticas las dos camisetas. Le doy un 8 a las dos. La tercera es el patito feo de la familia. No sé, ¿no te parece que no? Esta camiseta se queda como muy bajita. Vienes con ese hype así enorme y de repente esto. No sé, la tercera no me gusta. Ya te digo, este patrón a mí no me gusta de Hummel. Debo admitirlo. Le doy un 5 sobre 10. Llegamos a la mitad de los equipos y han habido camisetas muy top. Ve anotando cuáles son las que más te gustan para que al final del vídeo me compartas tu top 5.
Continuemos. El Leganés, el equipo pepinero, vuelve a estar en la máxima categoría y lo hace de mano de Joma. La camiseta local me gusta bastante. Es una camiseta con unas franjas bastante anchas, blancas y azules. Me gusta cómo luce el escudo. Me agrada el cuello con ese tono dorado. Parece una camiseta muy bonita. 7,5 sobre 10. La visitante entiendo que es un color bien clásico del club. Me gusta cómo se ve. El pattern en el centro creo que luce bien. El sponsor se acopla justo debajo. Es una camiseta deportiva, cumplidora. Un 6,5 sobre 10. La tercera es la que más me gusta con mucha diferencia y es que lo tiene todo. La camiseta es bonita, el cuello tipo polo con los detalles tricolor, verde, blanco y rojo que nos recuerdan a Italia, pero también son colores que utiliza el club Leganés, el Club Deportivo Leganés. La verdad me gusta bastante cómo luce toda esta camiseta con el escudo monocromático. Está fantástica. 7,5 sobre 10. Estuve a punto de darle el 8, pero 7,5 creo que está bien. El Mallorca lo visten aquí, pero no totalmente, es como que tienen un acuerdo y por eso es que solemos ver camisetas con patrones antiguos vistiendo al club. La camiseta local es la más llamativa, sobre todo por ese patrón tan vibrante en la parte frontal y lo que son las mangas en color negro terminales rojos, que no me dice nada. Me parece bonita, cumplidora, pero no le puedo dar más que un 6,5 sobre 10. La visitante es una camiseta totalmente de entrenamiento en la que utiliza un color muy vivo, llamativo, y es que ya está muy vista este tipo de camisetas. A mí no me dice nada. 6 sobre 10 y a la tercera con este patrón, así que me dirán que tiene que ver con el mar o lo que sea, menos aún, no me gusta nada. 5 sobre 10. Si me preguntas por una marca que está haciendo las cosas muy bien, bueno, ya desde hace bastante tiempo, te diría Macron, una marca que está haciendo las cosas espectacular y lo demuestra con estas camisetas de el Osasuna. La primera es fantástica, tiene un pattern con una marca de agua espectacular, me agrada el cuello con terminales de puño. La camiseta en global es sencilla, pero muy bonita. Es una camiseta que tiene un 7,5 sobre 10 y cuidado no 8. La visitante de nuevo utiliza un pattern bastante llamativo en lo que es la parte de ese color hueso blanco. Ya me dirán ustedes qué color es exactamente. Vémelo dejando abajo en comentarios, pero me gusta. Es una camiseta que utiliza el escudo monocromático, una camiseta 7 de 10. La tercera, bueno, me parece que para eso están las alternativas, para inventar, y tiene un diseño como si fuera una especie de muralla muy ochentera, no sé, no te da ese aire así como antiguo a esta camiseta. El cuello es lo que más me gusta de esta camiseta y de nuevo que el escudo es monocromático. Una camiseta interesante, color negro con escalas de grises. Está bien, 7 sobre 10. El Rayo Vallecano y Umbro últimamente nos presenta la misma camiseta en una variedad de colores y este año no fue la excepción. La camiseta es básicamente una camiseta plana en la que vemos 3 rayos atravesados, no la típica franja. Sé que no ha terminado de gustar mucho a los fanáticos del club y los entiendo. Es una camiseta bastante diferente y llamativa, pero creo que está bien. Espero que se me entienda. Las 3 camisetas yo no le veo mayores diferencias. Si tengo que elegir una, me quedo con la camiseta visitante, probablemente por la combinación de colores. ¿A ti cuál es la que más te gusta de las 3? Le doy un 6 sobre 10 a las 3. La Real no se quiso quedar atrás y Macron nos presentó estos diseños. La local está muy bonita. Ven lo que les decía del cuello, cómo esas tiras cuando tienen un color diferente contrastan un montón y lucen bien. Si el Celta hubiese hecho lo mismo, hubiese dado un plus. Esta camiseta me gusta bastante, me gusta el cuello, me gusta la combinación de colores. Lo único que no me gusta, el sponsor de nuevo. Eso le baja un poco al diseño de la camiseta en global. Yo le daría a esta camiseta un 7,5 sobre 10. La visitante no a todo el mundo le gustará. A mí este color dorado con este patrón así como si fueran unas cerchas de un estadio, la verdad es que a mí me gusta el color del escudo como si hizo monocromático, los detalles en cuellos y puños. Esta es una camiseta, me parece muy interesante. De nuevo, solo le quitaría el sponsor y poco más, le daría un 7,5 sobre 10. Fíjate que cuando Castore lanzó sus primeras camisetas en el mercado, pensé que íbamos a estar ante una gran marca. Sin embargo, debo decir, no está cumpliendo las expectativas. Las camisetas del Sevilla
La verdad es que me han decepcionado. La camiseta local está bien, me gusta lo que es ese cuello, aunque lo veo muy delgadito. Creo que queda a deber, muy básica. Yo le daría un 6 sobre 10. La visitante me parece horrorosa, más allá de los colores. Ese cuello me parece feísimo, le doy un 5 sobre 10. Y la tercera es que no me gusta nada. Pero bueno, le daría un 6 sobre 10 porque los colores son un poquito más interesantes para hacer una camiseta alternativa, pero es que ninguna de las tres me gusta. Las camisetas del Real Madrid no sorprenden a nadie, son camisetas normalmente muy clásicas, bonitas y bien conseguidas. La local es una camiseta que hace referencia como al 2004, 2005, me recuerda un poco ese tipo de camisetas que son deportivas pero a la vez clásicas y elegantes. No tiene nada estrafalario esta camiseta, combinación de colores bonita, bien conseguida, le doy un 7,5 sobre 10. La visitante a los fanáticos del club le traerá buenos recuerdos de color y la verdad es que vista en el campo me parece que la camiseta ha ganado un poquito en mi ranking. No me gustaba mucho al principio, pero yo diría que es una camiseta que también tendría un 7,5 sobre 10 bastante claro. Pero es que la tercera, amigos, hay que dejarse la pasta porque esta camiseta se va a vender como churros, lo puedo garantizar. Es una camiseta de la colección que tiene este trifoil, el Adidas Originals, digamos, y es una camiseta preciosa, colores, template, cuello, el entramado de la camiseta es fantástica esta camiseta y cuidado, no es la mejor de esta temporada. 8,5 sobre 10. Y mira que me cuesta como fanático culé darle una puntuación tan alta a esta camiseta, pero es que es fantástica. Las camisetas del Villarreal ni fu ni fa, son camisetas cumplidoras, deportivas. La camiseta local me gusta, ese cuello me parece un poquito raro, pero a la vez interesante. Es una camiseta 7 sobre 10. La visitante, el color celeste con tonos un poquito más oscuros, me parece extremadamente simple y hasta un poquito sosa, por eso le doy un 6 sobre 10. Y la tercera arriesga un poquito más con lo que es el cuello, ese cuello con dos tonos que va a juego con terminales de puño, me parece un poquito más interesante y por eso le doy un 6,5 sobre 10. El Valladolid vuelve y a lo grande en cuanto a sus equipaciones, son fantásticas. La primera me parece muy bonita, me parece un pelín recargada, pero en global me parece una camiseta muy bonita. Capa lo ha vuelto a hacer y está fantástica esta camiseta, le doy un 7,5 sobre 10. La segunda camiseta es que me encanta la combinación de colores, ese cuello, fíjate cómo hacen ese cuello en dos tonos, espectacular, el logo de Capa a dos tonos y el escudo con ese efecto lenticular que si lo miras y lo mueves verás que cambia de color. Es fantástica esta camiseta, me gustan las pequeñas tiras en dos tonos. Esta es una de las camisetas que me gustaría comprar de esta temporada, está fantástica y le doy 8,5 sobre 10. Valencia y Puma nos presentan estas camisetas que son fantásticas, lo adelanto. La local me parece muy bonita, utilizando el template de Puma de esta temporada con blanco, negro y dorado. Está fantástica, me gusta mucho cómo luce, no tengo mucho más que agregar porque que tampoco los diseños de Puma son muy estrafalarios. Yo diría que esta camiseta tiene un 7,5, cuidado no 8 sobre 10. Y la visitante en negro con dorado ya está muy visto, no es nada innovador, pero es que siempre luce bien y creo que en este caso le pega al Valencia. Es una camiseta que le daría un 7,5 sobre 10. La tercera entiendo que es más arriesgada. Con estos colores no pienso en el Valencia, pero bueno, para eso están las alternativas. Es una camiseta muy normal, habrá que verla en el campo. Yo le daría un 6 sobre 10. Una vez hemos visto todas las camisetas de la Liga 2024-2025, este es mi top 5. En quinta posición, la camiseta local del Betis, una maravilla. En cuarto lugar, la camiseta visitante del Valladolid. La verdad es que me gusta mucho, no sé qué tiene, pero me encanta esa camiseta. Tercer lugar, las camisetas, las dos de la Unión Deportiva Las Palmas, la local y la visitante, fantásticas. Y aquí es donde habría un empate técnico normalmente, pero debo decir que en segundo lugar me quedo con la camiseta local del FC Barcelona y en primero la camiseta alternativa, la tercera equipación del Real Madrid. Es lo que pienso y quiero conocer tú qué crees. ¿Cuál es la mejor de la temporada? Tu top 3, tu top 5, déjalo abajo en comentarios, los estaré leyendo. Y ya sabes, si llegaste hasta aquí, de corazón, muchas gracias. Si este video te gustó, like, suscríbete y comparte.